Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a explorar un tema que es, honestamente, fascinante: el caos absoluto de la supervivencia extrema y cómo, como humanos, intentamos controlarlo. Desde siempre, hemos tratado de ponerle estructura y orden a las emergencias de vida o muerte creando sistemas súper rigurosos. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué pasa cuando esos sistemas llegan a su límite y al final del día todo se reduce a la pura resistencia humana? Acompáñenos porque hoy vamos a desglosar la supervivencia, yendo desde los protocolos más técnicos de manual hasta llegar a un par de casos históricos que son una verdadera locura en términos de resistencia. Bueno, para desglosar esto, primero revisaremos los protocolos ante una emergencia y los principios básicos de supervivencia. Después, nos meteremos de lleno en dos ejemplos históricos: la táctica invernal de Simo Häyhä y la disciplina totalmente aislada de Hiroo Onoda, para finalmente cerrar con el límite de la voluntad humana. Esta es la gran pregunta que va a guiar toda nuestra exploración. Queremos entender ese choque, ese contraste, entre los sistemas rígidos e institucionales que diseñamos para mantenernos a salvo y la voluntad individual pura y dura. Piensen en esto: cuando el manual ya no tiene respuestas, ¿de dónde sacamos la capacidad de soportar lo insoportable? Empecemos con la primera parte: los protocolos ante la emergencia, o básicamente cómo intentamos controlar el caos. A ver, para entender cómo tratamos de domar ese caos, imaginen el entorno más letal posible: alta mar. Los manuales marítimos nos muestran exactamente cómo un protocolo técnico intenta traer un poco de orden a una situación de vida o muerte. Y la primera línea de defensa de esta estructura es el centro de operaciones. Según el protocolo, el capitán y ciertos oficiales clave tienen que ir directo al puente de mando. Su trabajo es centralizar todo. Ellos no van a ir a apagar un incendio con sus propias manos, ¿ok? Su función es otra: mantener la cabeza completamente fría, recopilar datos, coordinar por radio y tomar las decisiones maestras. Es literalmente el cerebro de la supervivencia institucional. Pero claro, un cerebro necesita músculos. Y ahí es donde entra el equipo de emergencia. Este es un grupo totalmente separado, súper organizado y liderado por el primer oficial, que se despliega para ir a combatir físicamente el problema. Fíjense en la clarísima división del trabajo. Mientras el puente está arriba pensando y dirigiendo, el primer oficial, junto con el contramaestre y los marineros más experimentados, van de frente al peligro. Y ojo, porque el sistema no deja absolutamente nada al azar. Incluso el personal que uno diría, bueno, no son esenciales en un choque directo, como los cocineros o los encargados de mantenimiento, caen dentro de lo que se llama el equipo de apoyo. Su misión puede ser llevar equipos extra o enfriar las zonas cercanas a un incendio. Esto es clave porque nos muestra un sistema donde cada persona, sin excepción alguna, tiene una función rígidamente definida. Es la forma institucional de decir: el pánico se combate dándole a cada quien una tarea precisa. Pasemos a la sección 2, los principios de supervivencia. Vamos a ver la psicología detrás de la crisis. El punto crucial aquí es este. Olvídense un segundo de los botes salvavidas o los extintores. El propio manual marítimo dice que estos tres rasgos humanos son necesidades absolutas. Sin la voluntad de sobrevivir, la mente simplemente se rinde mucho antes que el cuerpo. Sin disciplina, el pánico hace trizas cualquier protocolo. Y sin preparación, moverse es ir a ciegas. Es fascinante porque el mismo sistema burocrático admite que necesita del espíritu humano para funcionar. De hecho, el manual desglosa esto usando la palabra survival como un acrónimo. Y estos son los primeros 3 pasos. Funcionan como un ancla psicológica brutal. Obligan a la persona a frenar en seco, evaluar la situación con la cabeza fría y no dejarse llevar por ese golpe de adrenalina. Y la verdad es que estos no son solo conceptos para marineros, son la base misma de la resistencia extrema en cualquier ámbito. Y para probarlo, vamos a dejar la teoría de lado y ver cómo lucen estas características en la vida real, llevadas al límite absoluto. Lo que nos lleva a la sección 3, Simo Häyhä y la táctica de supervivencia invernal. Viajemos a la Guerra de Invierno, en 1939, el conflicto entre Finlandia y la Unión Soviética. Mirando las tácticas de manera totalmente objetiva, nos topamos con alguien que llevó la preparación a un nivel casi inhumano. 542. Ese es el asombroso número de bajas confirmadas del francotirador finlandés Simo Häyhä en poco más de 100 días.
Es un récord que nos muestra un dominio verdaderamente escalofriante de las mecánicas de supervivencia. Pero para poner esto en perspectiva, lo realmente impactante es el entorno. Imaginen estar operando a temperaturas de hasta menos 40 grados Celsius. Cualquier persona normal se congelaría en cuestión de horas. Sin embargo, Geisha logró darle la vuelta a esto. En lugar de ser una víctima de ese infierno helado, lo convirtió literalmente en su arma principal. Aquí hay un detalle técnico que es un rompecabezas táctico tremendo. Él rechazó usar miras telescópicas avanzadas para su fusil. Uno pensaría que querría la mejor tecnología, ¿no? Pues prefirió las miras metálicas tradicionales. ¿Por qué? Porque a menos 40 grados, una lente de vidrio se empaña de inmediato y el mínimo reflejo del sol habría revelado su posición. Además, usar la mira de hierro le permitía pegar la cabeza más a la nieve, bajando su perfil para hacer un blanco mucho más difícil. Las microtácticas de este hombre son el reflejo perfecto del principio de preparación que vimos en el manual. Compactaba la nieve justo delante de su rifle para que, al disparar, la onda expansiva no levantara una nube blanca que lo delatara. Literalmente se metía nieve en la boca para enfriar su aliento y que no saliera vapor, y aprovechaba su estatura de apenas 1,52 m para desaparecer por completo en el paisaje. Una disciplina táctica absoluta. Ahora pasemos a la sección 4, Hiro Onoda y la disciplina en el aislamiento total. Dejamos el frío de Finlandia y nos vamos al Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Escuchen esta directriz: no rendirse bajo ninguna circunstancia o suicidarse. Esa fue la orden innegociable que recibió el oficial de inteligencia japonés Hiro Onoda antes de que lo enviaran a la isla de Lubang, en Filipinas, en 1944. Si volvemos a los principios del manual, esto es la disciplina llevada al extremo más literal imaginable. Esa simple orden se convirtió en todo su universo. Y para entender la magnitud de esto, vean los años. La Guerra Mundial terminó oficialmente en el 45. Pero Onoda siguió con su misión clandestina en la selva durante casi 3 décadas. Fue viendo caer a sus compañeros uno por uno, hasta quedarse totalmente solo en el 72. Sobrevivió a base de plátanos, cocos y algo de arroz robado, manteniendo su rifle impecable y funcionando hasta que finalmente se rindió en 1974, casi 30 años después. El rompecabezas cognitivo aquí es una verdadera locura. Durante todos esos años, le lanzaron desde aviones un montón de folletos, periódicos, hasta cartas de su propia familia, diciéndole que la guerra ya había terminado. Pero Onoda y sus hombres, aplicando una lógica guerrillera súper rigurosa pero totalmente aislada de la realidad, concluían que todo eso era un engaño montado por los aliados. Es una muestra increíble y a la vez bastante trágica de hasta dónde puede llegar el condicionamiento mental y la voluntad de sobrevivir aferrándose a una orden. Y así llegamos a nuestra última sección, el límite de la voluntad, los sistemas contra el individuo. De un lado tenemos todo este intento de nuestra sociedad por controlar el caos, manuales de emergencia, divisiones de equipos, centros de operaciones súper organizados. Son sistemas vitales, claro, pero a la vez muy frágiles. Del otro lado tenemos la resistencia humana en su estado más puro. Ese dominio glacial de Geisha o el aislamiento de 30 años de Onoda nos demuestran algo muy potente. Cuando todo el marco institucional colapsa, esos principios básicos de preparación, disciplina y voluntad de sobrevivir son literalmente lo único que te mantiene respirando. Y eso nos deja con esta dinámica para pensar. Nos la pasamos construyendo sistemas súper complejos para protegernos de las emergencias, precisamente para no tener que depender solo de la fuerza bruta de nuestra mente. Pero como vimos hoy, en el límite absoluto de lo que un humano puede soportar, los manuales desaparecen y solo queda la convicción. Así que, frente a la inmensidad del caos, ¿qué creen ustedes que nos hace sobrevivir? ¿La estructura de la sociedad que nos rodea o ese espíritu inquebrantable que llevamos dentro? Es algo profundo para llevarnos hoy y seguir analizando. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta exploración. Hasta la próxima.